Hola queridas amigas y amigos del canal Dalom. Estamos aquí para hacer una nueva reflexión. La verdad es que hacía tiempo que no hacía una de estas reflexiones por diversos temas, por diversos problemas. Y bueno, la verdad es que hace tiempo que no subo ningún video a mi canal, salvo uno que subí por accidente ayer, que era de otro canal y bueno, ya lo bajé. Pero la idea hoy es tratar de explicarles un poco por qué todo este tiempo subiendo pocos videos o comunicándome menos con ustedes. Es porque han pasado cosas relativamente, digamos, importantes. O sea, digo relativamente porque en cierta forma son muy importantes y en otra medida quizás no tanto, pero tiene que ver con, bueno, con algo que ustedes ya conocen, los que me siguen, los que siguen este canal, saben que yo hace tiempo vengo con una especie de crisis existencial en términos de querer contarles lo que yo veo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Mi visión de lo que está ocurriendo, y que eso a veces hace crisis y se contradice con otras de las cosas que yo trato de comunicar, que tiene que ver con el sentido último de la existencia y cuál debería ser la forma ideal para vivir este mundo, para vivir esta vida, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que por un lado yo hablo un poco de la situación del mundo y de una u otra forma estoy señalando ciertos responsables de la gran crisis mundial que hay, lo cual nos pone un poco en una situación de víctimas, ¿no? Víctimas de esta élite financiera o estos magnates que aparentemente están orquestando todo lo que ocurre, ¿no? Por un lado, establezco una dinámica de víctima-victimario, y por otro lado estoy siempre diciendo no existen las víctimas, cada uno de nosotros es dueño de su vida, de su destino. El resultado final de nuestras vidas y de nuestra experiencia es nuestra prerrogativa, ¿no? Cada uno de nosotros es dueño de tener la experiencia que elija tener. Entonces siempre hay ahí una especie de contradicción que a veces me complica un poco, porque por un lado estoy diciendo jamás eres víctima, eres invulnerable, toda la experiencia que tienes en esta vida la has elegido tú en tu conciencia, nadie te puede hacer daño, nadie te puede perjudicar, y por otro lado estoy hablando de lo que ocurre en el mundo, que da la sensación de que hay cierta élite, ciertas familias antiguas, oscurantistas, que controlan el planeta y que manipulan y que orquestan todas las grandes crisis para conseguir sus objetivos. Entonces siempre estoy en esta especie de contradicción vital que a veces me complica bastante. Y por otro lado también tengo que contarles que mi gran colaborador, el que editaba mis videos, el que hacía las carátulas de los videos, en fin, el que hacía toda la parte técnica del canal Dalom, lamentablemente falleció. Mi amigo y colaborador de toda la vida, David Contreras, ¿no? Falleció, digamos por el COVID, ¿ah? Aunque yo tengo mis dudas, como siempre he manifestado, de que digamos, de que todas las cosas asignadas a este virus sean exactamente como se dice, pero no entremos en eso ahora, y digamos que se fue víctima de esta crisis viral, digamos. Y bueno, aparte del dolor de perder a un gran amigo de toda la vida, obviamente también ha influido mucho, no solo en la parte técnica de este canal,
sino que, bueno, él era la persona con la cual yo conversaba y discutía los contenidos del canal y todo. Y bueno, todo eso ha hecho que me cueste un poco subir videos. De hecho, estos canales alternativos, digamos, estas plataformas alternativas como BigChute o bueno, todas las plataformas alternativas que hemos estado usando para poder hablar de aquellas cosas que no se puede hablar acá, ustedes ya saben, ¿no? Ya la libertad de expresión hace tiempo que ya no existe. Entonces todas estas plataformas alternativas yo no tengo todas las claves, no tengo toda la información para manejarlas, así que bueno, todo eso me ha complicado un poco en el canal, pero más allá de todas estas excusas, creo que lo más importante ha sido esta contradicción entre hablar de cómo se ha orquestado toda la crisis que estamos viviendo y, por otro lado, no contradecir el hecho de que somos seres soberanos, somos seres invulnerables, ¿no? Siempre yo he tratado de dar este mensaje como la prioridad absoluta en este canal, que es: somos los hijos de Dios. Dios nos creó absolutamente invulnerables, como espíritus, ¿no? Dios nos creó como espíritus, no como seres humanos. Por lo tanto, somos espíritus invulnerables, eternos, y hagamos lo que hagamos, cometamos los errores que cometamos en esta vida, seguimos siendo tal como Dios nos creó. No hay absolutamente nada en nuestro ser esencial que pueda sufrir daños, y menos perder la vida, ¿no? Perder esta vida eterna que algunas religiones tratan de negociar con ciertos pagos y ciertas pleitesías y ciertos, digamos, sacrificios y ciertas cosas que hay que hacer para ganarse la vida eterna, cuando en realidad Dios nos creó eternos desde un principio. Por lo tanto, en el fondo no somos vulnerables. Nadie nos puede hacer absolutamente ningún daño a nuestro ser real. Sin embargo, estamos en esta experiencia dualista del universo físico, en el cual de partida creemos que estamos separados de Dios y de los demás, lo cual es falso, porque Dios nos creó absolutamente en unidad perfecta con Él y con todos nuestros hermanos, que somos todos un solo ser. Entonces hay claramente una contradicción en pensar que podemos ser víctimas de estos oligarcas, digamos, de estos magnates de las tecnologías y del sistema financiero, el sistema bancario, y que son los que realmente gobiernan el mundo. O sea, se nos trata de impartir la ilusión de que vamos a votar y elegimos a nuestro candidato y elegimos a nuestro diputado, a nuestro senador, a nuestro concejal, a nuestro presidente, y que ellos rigen nuestros destinos. Bueno, eso obviamente es toda una parafernalia, digamos, porque en realidad aquí los que controlan el planeta son los que controlan el dinero, ¿no? Ya lo dijo Nathan Rothschild en 1815. Ya dijo que no le importaba qué marioneta pusieran, digamos, a gobernar el imperio británico, que en realidad el que mandaba era el que ofrecía, el que controlaba la oferta de dinero. Y él dijo: y la oferta de dinero la controlo yo, ¿no? Ya desde esa época estaba claro que el mundo lo controlan los que controlan el dinero, ¿no? Esta especie de juego del dinero que sabemos que es un simple juego, ¿no? De hecho, Henry Ford, el creador del Imperio Ford, fundador de todo el Imperio Ford, dijo también: si la gente entendiera el dinero y el sistema bancario, mañana muy temprano habría una gran revolución, decía, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el mundo lo controlan los que controlan el dinero, y sin embargo, en un nivel de análisis más elevado o más profundo, si se quiere, cada uno de nosotros es absolutamente soberano. Entonces, no es fácil armonizar estos dos conceptos. Por un lado, somos todopoderosos,
Somos invulnerables, somos eternos, hagamos lo que hagamos, nadie nos puede dañar, ni siquiera Dios, porque tampoco Dios querría dañarnos, pero ni siquiera Él tiene el poder de hacernos daños porque nos creó invulnerables. Dios nos creó sabiendo que jamás se le ocurriría hacernos daño, por lo tanto ni siquiera Dios nos puede hacer daño, menos los demás seres humanos. Ahora, el que sí se puede hacer daño, al menos en esta experiencia, eres tú. O sea, el único que tiene el poder de hacerte vivir experiencias negativas eres tú mismo. Entonces, al final no existen las víctimas y tampoco, por lo tanto, los victimarios. Entonces, ¿cómo armonizar estas dos ideas, ¿no? La idea de que somos absolutamente invulnerables y somos absolutamente dueños de nuestra experiencia aquí en este mundo, en este nivel dualista en el que estamos, en este universo de la dualidad y de la polaridad, y al mismo tiempo mantener la armonía con la apariencia de que en este mundo los que gobiernan son estos oligarcas, estas familias antiguas, en fin, estas élites financieras, económicas, políticas o como se llame. Cómo se compatibilizan las dos cosas no es tan fácil. Por eso yo a veces opto por no hablar o por hablar menos, porque de pronto siento que no estoy sabiendo manejar esta dicotomía, ¿no? Entre el nivel en el que estamos, que podríamos llamar el nivel 3D o tercera densidad, y los niveles superiores donde no existen las víctimas, nadie puede hacerte daño, eres invulnerable y todo depende de ti y nada más que de ti. A veces me cuesta recordar bien todo esto y no cometer el error de hacerte creer que eres víctima, ¿no? Y yo mismo caigo en la sensación de que soy víctima, sobre todo con esta crisis sanitaria en la que estamos, donde, bueno, recuerdan ustedes la idea del jugo de papaya, ¿cierto? Que nos quieren introducir jugo de papaya y el que no acepta este jugo de papaya entonces no tiene libertad de desplazamiento, de movimiento, no puede ir a ciertos lugares, no puede viajar, no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a distintos lugares. Y yo a veces, cuando me ocurre esto, por no haber querido tomar jugo de papaya hasta ahora, y cuando me han echado de un par de lugares, incluso ya sentado en la mesa con el mozo atendiéndome y me preguntan si he tomado jugo de papaya, y al decir que no, bueno, para afuera. Y en esos momentos es difícil no sentirse víctima, ¿no? Porque tú lo único que querías es entrar a un lugar a tomar un café o a comer algo y fuera, porque no quieres participar del experimento biológico que se está realizando. Entonces, tú dices, pero esto cuando ocurrió en la Alemania nazi, todo el mundo se horrorizó. Hasta el día de hoy todos están horrorizados de que Hitler obligaba a algunas personas a participar de sus experimentos biológicos, y ahora todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo Hitler, pero todos lo aceptan, todos están de acuerdo, no todos obviamente, pero muchos, la gran mayoría lo considera justo, cree que es por el bien de todos, y entonces a veces me siento no solo víctima de estos oligarcas que controlan todo esto, sino que me siento víctima incluso de la gente común y corriente que está apoyando todo esto. Entonces, ¿cómo compatibilizar todos esos sentimientos con la idea de que nadie puede hacernos daños, de que Dios nos creó invulnerables y que hagamos lo que hagamos, eso jamás va a cambiar? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil cuando una persona ya está más o menos pensando en forma multidimensional. No es fácil manejarlo, ¿no? No es fácil manejar la realidad de esta 3D en la que estamos, y también considerar un poco la visión de la 5D, que sería esta otra dimensión superior, que todavía no es tan elevada, ¿no? La 5D, al parecer, no es tan espiritual ni tan elevada, pero claro, es mucho más que esta. Y hay que considerar porque probablemente tu yo superior está allí, en el 5D. Incluso algunas personas dicen que tu cuerpo 5D está en algún lugar, como una especie de cámara en estado de estasis o digamos,
¿cómo se dice? Criogenia, no sé cómo se llama, ¿no? Y que tu ser 5D es tu yo superior. Y muchas veces esta versión tuya más elevada, tu yo superior, es el que te lleva a ciertas experiencias que no son, digamos, que desde nuestro punto de vista son vistas como negativas, como duras, como traumáticas incluso, y que en realidad es una parte de nosotros mismos que nos está envolviendo en ciertas experiencias negativas, porque aquella versión 5D, o sea, este yo superior de la 5D, puede creer que tú necesitas para aprender una situación dura, ¿no? Todos en algún momento hemos creído que los golpes, las crisis, las enfermedades nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser mejores personas, ¿no? Y ese es el nivel 5D que hay que tomar en cuenta a veces. Pero también hay otros niveles superiores, muy superior a la quinta densidad, donde no es necesario el sufrimiento, no es necesario el castigo, no hay que aprender a golpes, no es necesario vivir situaciones dramáticas para aprender o para ser buena persona. Y en los niveles superiores ya no es necesario ni el castigo, ni el dolor, ni el sufrimiento para ser buenos y para ser personas correctas y ser personas de buenos sentimientos, ¿no? Y en ese nivel en realidad no se necesita nada, porque en ese nivel superior, hablemos de dimensiones por encima de la 5D, en ese nivel tú sabes que eres tal como Dios te creó, y Dios te creó perfecto. Por lo tanto, en esos niveles muy superiores, ni siquiera es necesario que hagas nada, ni que aprendas, ni que sufras, ni que tengas que vivir experiencias amargas, difíciles. Ni siquiera es necesario que arregles el mundo en esos niveles superiores. Porque, como decía antes, Dios nos creó tal como Dios quiere que seamos, y eso es exactamente lo que somos y lo que queremos ser en el fondo, ¿no? Entonces, cuando uno ya empieza a pensar en este multinivel, la verdad es que a veces uno mismo se enreda, se confunde, y además uno dice, ¿quién va a entender esto? Si yo hablo a multiniveles y si digo que en la 3D hay una tremenda conspiración internacional para evitar que evolucionemos, para evitar que nos elevemos a niveles de existencia superior, que en esta 3D hay una élite que está aterrada por el hecho de que descubramos el poder que tenemos, que cada uno de nosotros descubra y recupere aquellas capacidades que muy probablemente los Anunnaki o aquellos que del cielo a la tierra bajaron, al llegar a nuestro planeta y descubrir que los homínidos en realidad, no onímidos, homínidos, que habían acá, estos humanoides o humanos poco desarrollados que habían, descubrieron que tenían un potencial infinito de evolución. Y aparentemente desconectaron 10 de las 12 hebras de nuestro ADN. Y las élites de este planeta están aterrados de que de alguna manera, a nivel de conciencia, reconectemos esas 10 hebras del ADN que nos faltan, y están aterrados que descubramos que nosotros somos el poder de este planeta. Nosotros, el 99%, somos el poder de este planeta, pero el 1% sabe cómo manejarlo, ¿no? El 1% que controla este planeta tiene mucho menos poder que nosotros, pero tiene el conocimiento y la tecnología de cómo, a través de la propaganda, hacer que el otro 99% genere las realidades y las situaciones que ellos desean. Entonces, si bien ellos saben que el poder lo tenemos nosotros, el 99% de la gente, ellos tienen la herramienta y la tecnología para manipular esa energía infinita del 99% de nosotros y crear la situación que ellos deseen. Por ejemplo, cuando querían invadir Irak, porque querían robar ciertas tecnologías ancestrales, querían robar probablemente cuerpos de gigantes que estaban en el Museo de Bagdad, querían robar tecnología, querían robar un montón de cosas que tenía Saddam Hussein, que había sido su aliado. Recordemos que este gobierno en las sombras transformó a Irak de un país común y corriente, lo transformó en una potencia militar para
declararle la guerra a Irán, y después de años y años de guerra, ya Irak no cumplía, este ejército poderoso no cumplía ningún objetivo, y por un lado querían debilitar ese ejército que habían creado ellos mismos, y por otro lado querían robar un montón de cosas en Irak. Entonces, ¿qué hacen? Dicen los servicios de inteligencia, saben a ciencia cierta que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva y está a punto de usarlas para destruir el mundo. Y con ese discurso, con esa propaganda, logran que gran parte de la gente, la mayoría de la gente, diga sí, hay que terminar con este monstruo de Saddam Hussein, sí, lo apoyo. Y logran su guerra, logran su robo, logran matar 1 millón de iraquíes, logran, robar todas estas reliquias de Babilonia, ¿no? Recordemos que Irak es prácticamente el lugar donde está el huerto del Edén, en fin, un lugar clave del planeta, y roban todo lo que tienen que robar y todo, pero gracias a la propaganda que les permitió hacer esta invasión. Aunque debo decir que aquí en Chile el presidente Ricardo Lagos, votó en contra de la resolución de invadir Irak, pero a pesar de que ese voto significó que no tenía, que la coalición esta no tenía el apoyo de la ONU, invadieron igual, la gente apoyó igual, y bueno, murieron 1 millón de árabes allá, ¿a quién le importa, no? Y así van manipulando todo. Recordemos la demolición controlada de las 3 torres del World Trade Center, ¿no? Que 2 aviones hicieron que 3 torres se demolieran en forma controlada, pero la propaganda es, no, si fueron unos beduinos que en una cueva planearon todo esto, y planearon que todos los servicios de defensa de Estados Unidos ese día estuvieran en ensayos, todos juntos. Imagínate quién hace simulacros de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad el mismo día, y justo el día que hay una demolición, bueno, no quiero seguir en esto, pero lo que te quiero decir es que ellos saben cómo usar el poder del 99%. Y sin embargo, después de todo lo que estoy diciendo, tengo que volver a repetir que en un nivel superior no hay víctimas ni hay victimarios. Todo está en tu mente, todo está cómo decides tú percibir lo que está ocurriendo. Si quieres percibirte como víctima, vas a tener una experiencia de víctima. Si quieres percibir a esta gente que organiza las guerras, que organiza las crisis financieras, porque no hay crisis financieras accidentales, son todas por diseño. Si quieres considerar que las crisis económicas, las guerras y los movimientos terroristas, ¿no?, que son creados también por este mismo poder, porque no existe el terrorismo espontáneo como nos hacen creer 4 beduinos en una cueva que organizan, que se arman una bomba atómica y hacen explotar un país. Eso no existe, nunca existió y nunca existirá. El terrorismo es una de las actividades más costosas, ¿no?, más caras de este planeta, y por lo tanto solo las élites financieras son capaces de tener movimientos terroristas a su disposición. Entonces ahí otra vez podemos sentirnos víctimas, otra vez podemos caer en la sensación de que sí existe esta gente tan poderosa y que nosotros somos las víctimas. Pero si caemos en la tentación de sentirnos víctimas, vamos a tener la experiencia de que somos víctimas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me ha hecho, replantearme mucho cómo entregar este mensaje que quiero entregar sin dejar la sensación de que puedes ser víctima, de que otros tienen el poder sobre ti y de que tú estás siendo victimizado, ¿no? Y estoy buscando la manera de nunca más dejar esa posibilidad abierta y de recordarte siempre, tú eres el que toma la decisión final, tú eres el poder en este planeta, pero tienes que despertar, o tienes que comenzar a despertar, porque cuando despertemos de verdad ya ni siquiera vamos a estar acá. Pero en la Tierra hay que por lo menos semi-despertar a todo esto, y a pesar de conocer cómo se manejan los hilos del poder y cómo mientras más altos son los niveles del poder, más corrupto, ¿no?, es el poder en esta Tierra, en este planeta, y en este universo probablemente, que debe ser todo un fractal. O sea, lo que ocurre en el resto de la galaxia, cuando uno estudia las guerras de Orión y todas las supuestas guerras intergalácticas, incluso que están en los textos hindúes, el Mahabharata, los Vedas, en fin, todos los textos antiguos,
uno se da cuenta que las guerras galácticas y todo son bastante similares a las nuestras. Hay un bando de los buenos, de los malos, igual que cuando Estados Unidos ataca a alguien, que ellos son los buenos y todas las víctimas son los malos. Aquí también en la galaxia pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, cómo manejar todo esto no es fácil. Y además, bueno, algunos de ustedes saben que yo tuve algunos problemas de salud recientemente. Yo, hasta antes que comenzara esta pandemia, tenía salud perfecta, nunca me había enfermado, comía y tomaba lo que quería y hacía lo que quería y tenía salud óptima. Y sin embargo, a partir del inicio de la pandemia comencé con algunos problemas de salud, tuve problemas a la vesícula, después los cálculos de la vesícula me complicaron el páncreas, ¿no? Tuve pancreatitis también y después, bueno, salí de todo esto y ahora último he tenido algunos problemas de presión alta, en fin. Y todas estas cosas me han hecho reflexionar bastante porque yo estoy 100% convencido de que la enfermedad no es algo natural. Ustedes ya me han oído quizás muchas veces decir esto, la enfermedad no es algo natural. La enfermedad es producto de pensamientos distorsionados, pensamientos contradictorios en tu conciencia. Cuando tú piensas algo y que al mismo tiempo piensas lo contrario, ¿no? O sea, dices o expresas una idea y al mismo tiempo sientes que no es lo correcto, que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo, ¿no? Estos pensamientos, cuando se van juntando, me refiero específicamente a los pensamientos de ataque, ¿no? Cada vez que uno piensa algo negativo sobre alguien y tiene pensamientos de ataque, pensamientos de desprecio hacia una persona o pensamientos de condena hacia cualquier ser o entidad del universo, esos pensamientos al acumularse terminan somatizándose en el cuerpo y provocando las enfermedades. Las enfermedades no deberían ocurrir nunca si estuviésemos en el estado de conciencia adecuado, ¿no? Si estuviéramos en el estado de conciencia adecuado, jamás nos deberíamos enfermar sin importar qué edad tengamos. Entonces, claro, todo esto me hace reflexionar aún más y me hace cuestionarme que estoy haciendo algo mal con respecto a el mensaje que estoy entregando, porque no se me ocurre otra área. No tengo grandes conflictos prácticamente con nadie, solamente estos conflictos intelectuales con esta élite a la cual siempre me estoy refiriendo, y esta élite que probablemente esté detrás del diseño de esta crisis que estamos viviendo en el mundo. Entonces, por eso también me he planteado harto que seguramente estoy de una u otra forma planteando equivocadamente la situación que nosotros estamos viviendo ahora, porque si bien en cierto nivel de análisis estamos siendo víctimas de estos, digamos, magnates que tienen miedo a perder el control del planeta y por lo tanto han creado una serie de crisis, digamos, que les puedan permitir mantener el control sobre esta humanidad, ¿no? Por otro lado, insisto que el poder es nuestro. Nosotros decidimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, decidimos si condenamos a estas personas como malhechores y nos declaramos víctimas de estos malhechores y nos amargamos por eso, y yo me amargo porque no tengo libertad de movimiento, me amargo porque algunos amigos ya no me invitan a las reuniones porque tienen miedo, a pesar de que han tomado jugo de papaya en abundancia, han tomado todo el jugo de papaya que les han ofrecido, y a pesar de eso están aterrados que una persona que no ha tomado jugo de papaya los enferme a ellos. Absolutamente absurdo, ¿no? Pero es la narrativa que los gobiernos en gran parte del mundo, o por lo menos los más alineados con estos magnates, como Chile, que es probablemente el país más alineado con esta élite oscura, han instaurado esta idea de que aunque tomes jugo de papaya hasta por las orejas, igual los que no toman jugo de papaya son un peligro enorme y tienes que alejarte de ellos y tienes que castigarlos y tienes que aislarlos, tienes que censurarlos, tienes que aborrecerlos, en fin, toda esta cosa que también busca dividir a la gente, ¿no? O sea, divide and conquer,
el gran lema de los conquistadores, ¿no? Divide y conquista, divide y reina. Pero bueno, básicamente lo que quería expresar en esta reflexión de hoy es la idea de que estoy buscando la manera de hablar sobre lo que veo que está ocurriendo en el mundo, pero siempre dejando en claro que al final, como nos enseña la física cuántica, el observador es el que decide qué está observando. El observador determina la observación. O sea, allá afuera puede estar pasando absolutamente cualquier cosa y da exactamente lo mismo, porque el que define lo que está ocurriendo allá afuera eres tú. Si decides ver todo con la mirada de la pureza y del amor, nada de lo que está supuestamente ocurriendo allá afuera te va a afectar. Si decides ver todo lo que está ocurriendo desde el ego, obviamente que te vas a sentir víctima, vas a sentir odio, te vas a sentir victimizado, vas a sentir que te están perjudicando, vas a sentir que hay gente demasiado perversa en el mundo, en el universo, te vas a amargar y te vas a enfermar, ¿no? En cambio, si tú eres capaz de ser el observador imperturbable que ve lo que supuestamente está ocurriendo allá afuera y solo lo usa como observación, como una forma de observar cómo se manifiesta la conciencia distorsionada del Hijo de Dios en este mundo, porque este mundo es el producto de cuando la mente del Hijo de Dios se distorsionó, ¿no? Durante un pequeño instante, el Hijo de Dios, que era exactamente igual al Padre y que lo sigue siendo, distorsionó su mente con la idea de ¿qué pasaría si yo me separara de Dios? ¿Qué pasaría si me separara de mi Padre? Y esa distorsión mental de creer que podía separarse de lo inseparable, ¿no? Porque si fuimos creados dentro de Dios y Dios lo abarca todo, no existe absolutamente ninguna posibilidad de alejarse ni abandonar a Dios ni separarse de Dios. Por lo tanto, esta experiencia que estamos teniendo es una alucinación, porque creemos estar separados de Dios y creemos estar separados de nuestros hermanos, sobre todo de los malos, entre comillas, ¿no? Entonces, todo esto, cuando ocurre algo, cuando vemos algo a nuestro alrededor, debemos usar todas esas visiones simplemente para observarlas, para observar y observar cómo se manifiesta la distorsión en nuestra mente, pero no para juzgar a los culpables, para condenar y para sentirnos víctimas. Eso es lo que debemos evitar por todos los medios. O sea, en el fondo tenemos que hacernos 100% responsables de todo lo que observamos, ¿no? Si observamos violaciones, matanzas, genocidios o cualquiera de las cosas que mencioné yo antes que hacía esta élite de oligarcas banqueros, todo aquello tiene que servir solamente para observar cómo se manifiesta de distintas formas la distorsión mental en la que estamos atrapados. Porque este mundo es una trampa que la creamos nosotros mismos y ahora estamos atrapados. Hemos caído en nuestra propia trampa y estamos atrapados. Y la única manera en que nos podemos liberar de la trampa en la que estamos es deshacer todos los pensamientos no amorosos que hemos dejado y permitido infiltrarse en nuestra mente. Todo partió con la idea: ¿qué pasaría si yo me separara de Dios y buscara algo mejor? Esa fue la primera idea loca de la cual nos olvidamos reírnos. Y como no nos reímos de esa idea tan absurda, la tomamos en serio y comenzamos a montar uno sobre otro nuevos pensamientos relacionados con ese pensamiento primordial que fue el de la separación, ¿no? Por el hecho de creer que eso era posible, o sea, que separarnos de Dios era posible, eso derivó en una serie, en una miríada, en una millones y trillones de nuevos pensamientos relacionados con ese primer pensamiento de separación que ha derivado en todo lo que nosotros ahora llamamos el mundo o el universo, ¿no? Entonces, bueno, para ya ir cerrando esta reflexión, lo que quería decirles básicamente era que no debemos dejar que lo que observamos en esta realidad mundana nos lleve a perder lo más sagrado que hay en nosotros, que es el amor. Porque somos amor, Dios nos creó como espíritus de amor. Y eso es lo que en realidad somos. Y eso es eterno.
y no hay nadie, absolutamente nadie en todo el mundo, en el universo, en el multiverso y ni siquiera fuera del multiverso, no hay nadie, ni siquiera Dios mismo, que pueda hacernos ningún daño, ¿no? Eso en el nivel profundo y superior de conciencia. Ahora, cuando entramos al mundo, analizamos el mundo, observamos el mundo, claro, el mundo nos dice todo lo contrario, ¿cierto? El mundo nos dice que somos víctimas, que hay gente mala, que hay gente que nos quiere dañar, que hay gente que nos está dañando, que hay gente que nos roba, que hay gente que nos estafa, que nos enferma, que nos... En fin, una serie de cosas que son casi incuestionables, porque este mundo está hecho para que creamos todo lo que el mundo nos muestra. Entonces tenemos que tener la sabiduría de observar este mundo, de observar las supuestas injusticias, las supuestas crueldades, supuestos pecados, la supuesta maldad, la supuesta, digamos, victimización de la que somos objeto y todo, y al mismo tiempo recordar que somos seres invulnerables, que Dios nos creó como espíritus absolutamente invulnerables, eternos, dichosos y poderosos. Y buscar la manera de compatibilizar esta mente distorsionada que usamos para funcionar en el mundo con la mente sana que Dios nos dio, lo cual no es nada fácil en este mundo, ¿no? Como dicen los sabios de la India, los maestros Vedas, dicen la mente en reposo es dicha y la mente distorsionada es el universo. Esta es una frase muy sabia del Vedanta, ¿no? El universo es el producto de la distorsión de la mente, y cuando la mente vuelve a estar en reposo, a estar en paz, entonces eso es dicha pura y absoluta. Y hacia allá deberíamos tratar de avanzar. Gracias amigos, amigas, espero esta reflexión les haya ayudado un poco en este camino no siempre fácil en este mundo, pero por lo menos creo que todos los que siguen este canal ya tenemos una visión por lo menos de hacia dónde avanzar, ¿no? Cómo regresar a la fuente a través del perdonar, a través del renunciar a los juicios de condena que estamos constantemente emitiendo contra los demás y contra nosotros mismos, porque al final todo juicio de condena siempre es contra uno mismo. No existe la condena al otro porque el otro no existe en la realidad más profunda. Por lo tanto, cada vez que emitimos un juicio de condena, nos estamos autocondenando y con el poder infinito que Dios nos dio, nos autocastigamos, ¿no? Tenemos tanto poder que si condenamos a otro, en realidad nos estamos condenando a nosotros mismos, y con el poder infinito que hemos heredado de Dios, somos capaces de castigarnos en forma muy, muy cruel. Creemos que estamos usando nuestra mente para castigar a nuestros enemigos, pero estamos usando nuestra mente para castigarnos a nosotros mismos. Y todo el mal que nos ocurre, todo el sufrimiento que nos ocurre en este mundo, es producto de nuestro propio poder, que usamos en nuestra contra, creyendo que estamos castigando al otro que ni siquiera existe, porque no hay un otro. Dios y su Hijo son uno y no hay más. Todo lo que parezca ser múltiples seres y múltiples razas y múltiples lo que sea, es parte de la distorsión de la mente de que nos podíamos separar. En realidad no nos podemos separar, por lo tanto todos somos uno, y cada vez que tienes un pensamiento de condena, te estás condenando a ti mismo y con tu gran poder te castigas luego. Y como no eres consciente de nada de esto, crees que alguien te está castigando y que eres víctima. Ese es como el resumen final de esta reflexión. Insisto, aunque no sea fácil, tenemos por lo menos la visión de hacia dónde avanzar, y eso es un paso enorme, y creo que estamos avanzando de buena forma por el buen camino. Muchas gracias. Namaste.